Hola, ¿alguna vez te preguntaron qué tipo de números conoces? Seguramente has contestado alguna de todas estas palabras que están escritas. Pero vamos a acomodar un poquito esos pensamientos. Por ejemplo, cuando hablamos de números romanos y egipcios, estamos hablando de sistemas de numeración, de forma de escritura. Cuando hablamos de números primos, compuestos, impares o pares, estamos hablando de clasificación de los números, no específicamente de números. Los números podríamos hablar de los números enteros, que incluyen a los números positivos, a los negativos y al cero, los números naturales, los números racionales, que podemos escribirlo como fracciones o su equivalente, los números decimales puros, mixtos, exactos. También podríamos hablar de los números irracionales, de los números imaginarios, que están incluidos dentro de los números complejos, y de los números reales. Vamos a conocer un poquito cada uno de estos conjuntos numéricos. Vamos a hablar del origen de los conjuntos numéricos, génesis de los conjuntos numéricos. Y para esto nos vamos a irnos hasta la vida de este hombre primitivo que en un comienzo tenía una vida nómade, andaba sin un rumbo fijo, hasta que se establece, adquiere una vida de tipo sedentaria, empieza a formar su hogar, su familia, y entonces aparece esta necesidad de contar los elementos que tiene a su alrededor. Y por lo tanto aparece el primer conjunto numérico, que es el conjunto de los números naturales, números simples y sencillos que podía encontrar en la naturaleza, como el 1, un árbol, como 3 animales que poseía, como 5 hijos, es decir, este tipo de números que forman el conjunto de los números naturales. Podríamos decir que comienza con el 1, el 2, el 3, el 4 y así se extiende infinitamente. ¿Qué pasa con el número 0? El número 0, este hombre primitivo no necesitaba un exponente para indicar cuando no había nada. Cuando no había nada, directamente no había símbolo. Cuando aparece el número 0, aparece mucho más adelante en la India, con la civilización india, en el cual relacionan el concepto de cero, viene de la palabra sunya, que significa vacío, y se utiliza cuando surgen los sistemas de numeración. En este caso hemos representado el conjunto de números naturales y vamos a ver que este conjunto de números naturales, como ya lo dijimos, se utilizó para contar. Pero este hombre empezó a darse cuenta que para representar cantidades opuestas, como por ejemplo una altura, una profundidad, una temperatura, bajo cero, sobre cero, las cantidades que debía y al contrario, y el dinero que poseía, necesitaban representarlos de diferentes maneras cuando representaban la misma cantidad. En el caso del dinero, en algunas civilizaciones se encontró que representaban con rojo la cantidad de plata que se debía y con negro la cantidad de dinero que se poseía. Pero esto se complicó cuando se produce la invención de la imprenta, en el cual los colores bajo la imprenta no estaban. Entonces vamos a ver que hay un matemático que es el encargado de designar con el signo más todos aquellos valores. En el caso del dinero, todo el valor sería el haber, es decir, la plata que tenemos, y con signo negativo el debe. En el caso de las temperaturas, sobre cero positivo, bajo cero negativo. En el caso de las alturas positivo, profundidades negativos. Y estos mismos valores los podemos ver hoy cuando representamos en el tablero del ascensor de un edificio los pisos que están en una altura considerable y los subsuelos, ¿no? Los pisos van a ser positivos, los subsuelos van a estar indicados con el valor negativo. Ese conjunto que considera los valores positivos, negativos y que incluye al cero,
se denomina conjunto de números enteros y se representa con la letra Z por el creador de los signos. Pero este hombre empezó a movilizarse y se encontró con la necesidad de construir. Y en esta construcción se empezó a dar cuenta que no todas las cantidades eran exactas, sino que muchas veces aparecía este concepto de un poquito más o un poquito menos, y entonces aparece el concepto de fracción, la relación de la parte con el todo. En contraposición con los números enteros, él habla de números quebrados. Estos números quebrados forman parte de los que nosotros llamamos el conjunto de los números racionales, que es una razón, dados dos números enteros A y B, se llama razón, al cociente entre A y B, siendo B distinto de 0. Estos números racionales tienen un correspondiente con la expresión decimal de los números, es decir, que si dividimos el numerador y el denominador, van a surgir los números decimales con todas las clasificaciones que conocemos. Estos números decimales tienen infinitas cifras periódicas o pueden ser números exactos. Pero vamos a ver que este hombre también, y ya acá nos vamos a remontar al siglo V antes de Cristo y nos vamos a encontrar en la sociedad o en el grupo pitagórico. En este caso, una situación concreta, un discípulo de Pitágoras llamado Hipaso pretendía calcular la diagonal de una mesa cuadrada, cuyo largo y cuyo ancho era de 1 metro. Cuando comenzó a calcular, aplicando precisamente el teorema de Pitágoras para calcular la diagonal de dicha mesa, se encontró con la raíz cuadrada de un número, en este caso 2. Cuando tuvo que sacar los valores, se dio cuenta que no era un número exacto. Y así empezaron a darse cuenta que no todas las raíces pares de números daban siempre un número exacto. Aparece un concepto nuevo de números que tampoco eran fracciones, que van a denominar números irracionales, números que no vienen de fracción, no vienen de razón, por eso el nombre de irracional, y que precisamente la característica que tiene es que tiene infinitas cifras decimales, todas distintas. Investigando este tipo de números, se observaron otras raíces como la raíz de 3, la raíz de 5, raíz de 7, etcétera, todas con índice par. En todos estos casos, el resultado no daba exacto, ni tampoco se seguía la regularidad de cifras de tipo decimales periódicas. Esto, en un primer momento, fue acallado, ya que las propiedades de los conjuntos numéricos estaban definidos en los conjuntos naturales, enteros y racionales. Este conjunto era desconocido. Más adelante, dentro de este conjunto aparece el número pi, el número e, número de Neper, todos números que van respetando esta condición de número irracional. Y así nos encontramos
con este diagrama en el cual tenemos todos los conjuntos de números mencionados y llegamos a la conclusión del conjunto final, que es el de los números reales. Números reales porque son los que existen en la realidad y se representan en la recta real, completan la recta real. Pero aquí los números no terminan. Para calcular las raíces pares de números negativos existía un problema porque no había solución. Entonces, para resolver, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4, la raíz cuadrada de menos 25, la raíz cuadrada de menos 9, es que se utiliza una unidad imaginaria cuyo valor elevado al cuadrado es esa unidad imaginaria llamada i al elevarla al cuadrado representa el valor menos 1. Así aparecen en un principio los números imaginarios puros, como por ejemplo el 4i. Cuando relacionamos los números reales junto a este conjunto imaginario, es que damos lugar al conjunto de los números complejos, números que están conformados por dos números, uno que corresponde a la parte real y otro que corresponde a la parte imaginaria. Por eso decimos que los números complejos son pares ordenados de números con parte real y con parte imaginaria. Y a continuación veremos las propiedades de cada uno de los conjuntos numéricos.